Les presentamos en este video nuestra versión del juego 1, que mantiene las reglas tradicionales del juego, con la diferencia de que se le agregó una carta Mirror. El Mirror Card funciona como un reverse, pero ejecuta la acción de la última carta en el mazo de descarte. En el juego hay dos tipos de cartas, las numeradas, que las llamamos Numbered Card, y las que realizan algún tipo de acción, llamadas Action Card, cada una con su propio comportamiento recibido a través de un behavior. Además, el juego consta de dos mazos, el mazo de descarte, al que se lo llamó Discard Pile, y el mazo de levante, llamado Draw Pile. Puede tirarse una carta al Discard Pile si esta machea con la última carta en este. Dos cartas machean cuando tienen el mismo número o cuando tienen el mismo color. Las llamadas Wildcard, que permiten elegir un color, pueden tirarse sin importar cuál es la última carta en el Discard Pile. Cuando a un jugador le queda una única carta en su mano, debe cantar 1. De otra forma, será penalizado y se le agregarán 2 cartas a su mano. Gana el jugador que primero descarta todas sus cartas. Las modalidades de juego implementadas son multijugador o single player, contra la computadora, siempre con un total de 4 jugadores. Además, implementó la posibilidad de un guardado y cargado de las partidas. Bueno, a continuación les vamos a mostrar cómo funciona la modalidad multijugador. Acá se puede ver el menú, tocamos M para jugar multijugador y bueno, implementamos un modo multijugador en donde mediante la fe de los jugadores que juegan localmente no se mira la mano del siguiente y el juego va rotando de un jugador al otro. Es decir, ahora por ejemplo le toca al player 1, tiro un +4 y me pide que elija color, elijo que sea por ejemplo blue y pasa al player 3 porque antes habían tirado un reverse, el jugador 3 tira una carta, entonces le debería tocar al jugador 2 y así el juego va salteando entre los distintos jugadores y se completa la partida. Bueno, ahora les vamos a mostrar un poco cómo funciona el modelo del juego. Como pueden ver, la clase que guarda todas las cosas importantes del juego se llama UnoGame. UnoGame guarda el array list de players, tiene un dealer, un objeto dealer, tiene un objeto flow que básicamente controla el flujo del juego y los turnos y una leaderboard. También tiene un boolean que permite ver si el juego ha terminado o no, si hay un ganador. Bueno, una cosa importante de cómo funciona el flujo del juego es el Game Flow Iterator, que es una clase privada dentro de UnoGame y bueno, básicamente es un iterador que permite hacer un reverse y manejar el flujo del juego salteando los turnos de uno a uno y básicamente hace que cuando se llega al último jugador en la ronda le vuelve a tocar al primero o en caso de que hay un reverse la orientación de los turnos va cambiando y bueno, así el juego funciona correctamente. Entonces también tiene un log del jugador actual para poder ejecutar ciertos métodos. Bueno, otra clase importante es la clase de card. Card es una clase abstracta de la cual van a heredar Action Card y Numbered Card. Card tiene un string con el nombre, un integer con los puntos que vale y un string con el color. La clase Card tiene que controlar varias cosas, entre ellas, primero que los parámetros pasados al crearlos sean válidos con métodos como checkName, checkScore y checkColor. Y bueno, también tiene que verificar si la carta que se tira en el mazo de descarte machea con la última carta jugada. Entonces tiene un método que es abstract match, que básicamente devuelve un boolean de si la carta se puede tirar o no. De la clase de la clase abstracta card van a heredar dos clases que son action card y numbered card. Primero vamos a mirar numbered card. Numbered card básicamente es una card pero que guarda un número y machea siempre y cuando el color de la carta jugada sea el mismo que la carta que está en el mazo de descarte, como se puede ver acá, o si tiene el mismo número. Pero no ejecuta ninguna acción, la Numbered Card. En cambio, Action Card serían el Draw 4, el Wild, el Mirror, que son algunas de las cartas que implementamos que realizan alguna acción. Vamos a ver ahora Action Card. Action Card es una carta que básicamente ejecuta una acción
mediante ciertos parámetros que se le pasen y guarda un behavior. Behavior es una interfaz que va a implementar ciertas clases y tenemos distintos tipos de behavior. Entre ellos se encuentran skip behavior, que ahora se las muestro, skip behavior, reverse behavior y mirror behavior. Por ejemplo, mirror behavior, como explicamos previamente, es la carta nueva que implementamos y lo que hace es hace un reverse y ejecuta la acción de la última carta que se encuentra en el discard pile. Bueno, a continuación les voy a mostrar rápidamente el leaderboard. El leaderboard básicamente es un log de los puntajes que se guarda mediante un hashmap. Puede devolver el ganador del juego. Tiene un método TrueString para imprimir los puntajes. Y bueno, a la vez hace el update scores cada vez que se termina un round. Al terminar un round, hace los recuentos de puntos y al ganador del round le suma los puntos necesarios. También determina, bueno, si el juego ha terminado cuando se superan los 500 puntos, como lo establecen las reglas tradicionales del juego. Por último, vamos a mirar Player. Player serían los jugadores del juego. Player tiene métodos como has1 para verificar si tiene un único jugador y bueno, guarda un array list de cards que sería la mano del jugador. El player tiene un método que es throwCard, que tira la carta seleccionada del jugador y bueno, a la vez tiene un nombre y se le puede hacer un toString para obtener ese nombre. Player sería básicamente el jugador humano. Ahora nosotros también implementamos una inteligencia artificial para el juego que está dada por la clase Player AI. Player AI extiende la clase Player y permite decirle al Player AI con un make move que tire la carta que considere que es necesaria. La lógica funciona que la primera carta que encuentra en su mano la Player AI que machea con la última carta jugada en el discard pile es tirada y el juego continúa. Si no, levanta y pasa su turno. Después también tiene un choose color para las cartas que tienen que ser coloreadas, como que son las wild cards. Tiene un choose color, que el choose color básicamente lo que hace es elige un color random entre los colores rojo, amarillo, azul y verde para pintar las wild cards. Para la creación de cartas usamos una clase CardFactory que tiene un método getCard que recibe un string de color, un string name y una referencia a UnoGame, y dependiendo del string crea la carta, ya sea number card, mandándole el color, el name y el integer, o un action card donde él también le asigna el behavior. Habíamos mencionado que también habíamos puesto un dealer. El dealer lo que tiene es una referencia a UnoGame, un draw pile y un discard pile. Antes de seguir con la referencia a dealer, vamos a entrar con draw pile y discard pile. Primero tenemos un discard pile, un draw pile, que es donde sacamos las cartas. Es un mazo que cuando se crea, manda las cartas al factory y las crea y genera el mazo. Entonces crea cada vez un mazo nuevo por cada vez que creo un nuevo draw pile. ¿Qué tiene el draw pile? Tiene un método para sacar una carta, tiene un método para verificar si está vacío y tiene un método para de un array list mandarle y que sea el nuevo mazo. ¿Por qué esta última? Bueno, ahora vamos a ver por qué. También tenemos el discard pile, que es un array list, es un objeto que tiene un array list principalmente, que tiene un método que devuelve la última carta jugada, tiene un método para jugar una carta, tiene un método para sacar todas las cartas menos la última y tiene un método para nada más eso. Del dealer lo que hace, tiene un método para jugar una carta, tiene un método para sacar una carta, tiene un método para repartir cartas a todos los jugadores, que reparte 7, y tiene un método para pedir todas las cartas de las manos de los jugadores. Entonces vacía las nuevas manos de los jugadores y por cada ronda saca las manos y reparte una nueva. ¿Qué pasa? Cuando un jugador tiene que sacar una carta, lo primero que verifica es que el draw pile, es decir, el mazo de donde saco las cartas, no sea vacío. Si es vacío, entonces manda al método setDex, que se encuentra en
discard pile y toma todas las cartas menos la última y con otro método las manda al discard pile, al draw pile. Entonces el mazo del draw pile queda de nuevo lleno, a ese mazo se lo mezcla un poquito y queda como nuevo draw pile. Para implementar la parte gráfica para nuestro juego utilizamos libgdx. Las diferentes etapas del programa se dividen en pantallas que heredan de nuestra clase AbstractScreen. Dicha clase implementa una interfaz de libgdx screen que contiene las funcionalidades para ir cambiando entre ellas. Nuestra clase MyGame utiliza el método setScreen para ir variando entre las mismas, y a su vez contiene el tamaño deseado de la ventana de juego. Al correr el programa nos encontramos con una pantalla inicial llamada Menu Screen, que utiliza como fondo una imagen guardada en nuestra carpeta Assets, que contiene todas las texturas que utilizamos para el juego. El método render en cada pantalla se encarga de dibujar reiteradas veces por segundo cada elemento en una posición determinada de la ventana, actualizándose a medida que ciertos eventos van sucediendo. En la pantalla de menú se espera a que el jugador presione S o M y setea la nueva pantalla del juego a Single Game Screen o Multi Game Screen, respectivamente. A continuación se crea el juego en sí con el funcionamiento elegido correspondiente. Para renderizar el juego modularizamos cada componente de la pantalla. En un método drawPlayerHand dibujamos las cartas que el current player tiene en su mano. Las texturas de dichas cartas se encuentran en la variable TexturesHand, un array list de imágenes cuyos elementos se crean accediendo a la imagen correspondiente utilizando el nombre y color de la carta deseada. Para renderizar el juego modularizamos cada componente de la pantalla. En un método drawPlayerHand dibujamos las cartas que el jugador corriente tiene en su mano. Las texturas de dichas cartas se encuentran en la variable TexturesHand, un array list de imágenes cuyos elementos se crean accediendo a la imagen correspondiente utilizando el nombre y color de la carta deseada. Por ejemplo, si se desea guardar en la lista un 2 rojo, se llamará la imagen de nombre red2.png, guardada en la carpeta Assets. En el método drawSideHand utilizamos una imagen de la parte de atrás de una carta de Muno rotada 90 grados, para la derecha o para la izquierda, para dibujar las cartas de los jugadores a los costados del jugador actual. Finalmente implementamos otro método aparte con la misma finalidad para el jugador situado enfrente. Las cartas son dibujadas en una posición que varía de acuerdo al número actual de cartas en la mano de cada jugador, equiespaciadas en un cierto rango establecido. Utilizamos una flecha para indicar qué carta está siendo seleccionada con el jugador, cuyo movimiento varía de acuerdo a su índice dentro de la mano del mismo. También se dibujó la última carta del discard pile en el centro de la pantalla para que el jugador sepa qué cartas puede tirar o no. Luego se imprimieron en pantalla otras funcionalidades como indicadores de controles para jugar, puntajes de cada jugador que se actualizan cada ronda, un recordatorio de declarar 1 cuando a un jugador le queda una sola carta, el color actual de la partida, entre otros. Cuando se cambia dicho color mediante una wildcard, aparece un mensaje al jugador para que decida qué color desea establecer, y se espera hasta que el jugador ingrese la tecla correspondiente a cada color. Decidimos utilizar el teclado para interactuar con el juego de una manera eficaz y simple. Finalmente, cuando el estado del juego cambia para indicar que finalizó el juego, el mismo setea una nueva pantalla llamada End Screen, que imprime los resultados de cada jugador y establece quién fue el ganador, con una opción para regresar al menú principal. Bueno, al finalizar una prueba de juego, se ve que la pantalla End Screen toma lugar con su correspondiente renderizado, en donde aparecen los puntajes de cada jugador y el ganador, y también está la opción de presionar Enter y volver al menú principal. La clase Updater recibe como parámetro en su constructor una screen. Esta clase contiene todos los métodos necesarios para el manejo del flujo del juego según el accionar del jugador humano o de la computadora. Para cada tecla correspondiente a un color del juego, R para Red, B para Blue, Y para Yellow, G para Green, existe un método dentro de la clase que verifica que si el juego está esperando la elección de color del jugador humano, cambie el color al escogido.
También se controla el movimiento del jugador dentro de la mano. Si el jugador presiona alguna de las teclas left o right, cambia la posición de la flecha que indica la carta actual, pudiendo seleccionar con facilidad la carta a jugar. Los métodos MakeTurn y IA-Play son los que entran en acción cuando el jugador humano y a la máquina les toca jugar. En el caso de IA-Play, utilizamos funcionalidades del modelo para que el jugador no humano juegue, y de acuerdo a la carta seleccionada, pone en práctica el accionar de la misma para pasar al turno siguiente. Este método solo es utilizado en la modalidad single player. MakeTurn es similar a IA-Play, con la diferencia de que espera el accionar del humano. Cuando el jugador presiona Enter, verifica si la carta se puede jugar y ejecuta las acciones correspondientes. En caso de haber jugado una wild card, activa el modo de espera del juego, que permanecerá vigente hasta el momento en que el jugador humano seleccione un color. Además, Updater contiene métodos que permiten que el jugador juegue su anteúltima carta declarando 1, o los penaliza en caso de que no lo declaren. Permite levantar cartas del mazo, pasar en caso de ser necesario, y verifica que la ronda y el juego no hayan terminado. Además, en Updater se hace el cargado y el guardado de las partidas. Para esto hicimos que el game y todos los objetos que tiene adentro sean serializable e implementen la interfaz. Bueno, se cachan excepciones si no se encuentra el archivo. Y bueno, entonces se puede hacer un quick save de tanto el single player y del multiplayer game, y luego cargarlos durante la partida para empezar el juego en la última posición que se lo dejó. También hicimos el testing de las clases principales como Action Card, Card Factory, Card Test, My Discard Pile Test, Leaderboard, Player AI y Player Test, y bueno, Uno Game. Y bueno, en cada uno hicimos el testing de los métodos que nos pareció necesario, menos obviamente los getters y los setters. Pero sí cachamos excepciones, por ejemplo, si se pasaban parámetros incorrectos y ese tipo de cosas. Bueno, en conclusión, queríamos marcar que bueno, nos gustó mucho hacer el trabajo práctico porque pudimos aplicar pudimos hacer un trabajo visual, como es el de, por ejemplo, un juego de uno, pero a la vez integrar como todos los conocimientos que habíamos aprendido durante la materia, y todos los patrones de programación y herramientas, como que en esta parte final realmente se ve el fruto de la integración de todos los temas, sea el uso de herramientas como libgdx o, por ejemplo, patrones de programación como Factory, o el uso de MVC. Bueno, nuestro grupo entonces es el grupo MUNO, está compuesto por Santiago Swinen, Clara María Prado, Marcos Lund y Pablo Lococo. Me espero que les guste el proyecto y que bueno, les divierta el juego. Y también, bueno, yo soy Laurent Nicolás, un gusto.